Bueno, buenas noches con todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a realizar un grupo de discusión sobre el tema de la satisfacción e insatisfacción de las clases virtuales. Bueno, debido a la pandemia por coronavirus, se ha creado un cambio muy radical en la educación mundial, porque todos nos hemos visto obligados a abandonar las aulas y trasladarnos a la virtualidad. Entonces, esto se trata de que ustedes expresen sus opiniones. Es importante mencionar que todas sus opiniones son válidas, que no existen respuestas buenas ni malas. Y simplemente van a dar sus opiniones o ideas. Bueno, entonces vamos a tener una serie de reglas. Primero, que durante su intervención van a tener 2 minutos con 5 segundos. Y también les pido que participen todos y que mantengan orden al momento de su intervención. Entonces vamos a comenzar. Bueno, en base a su experiencia, ¿cuáles creen que han sido los principales problemas que han generado las clases virtuales? Bueno, yo creo que el principal problema que ha generado la educación virtual y el abandono de las aulas es que no solamente han abandonado las aulas, sino han abandonado totalmente los estudios, porque muchos niños que viven en el campo tuvieron que regresar a sus casas y no contaban con los instrumentos necesarios para recibir clases. Asimismo, chicos del colegio y de universidad también. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que ha habido a raíz de todo esto, que muchos estudiantes abandonaron sus aulas y por ende la educación en nuestro país, y bueno, yo creo que en todos los países ha disminuido bastante. Entonces, para mí ese es uno de los problemas más grandes. Bueno, para mí también un problema es también que es que el aprendizaje no es tan bueno debido a que en clases en línea tenemos muchos distractores en la casa, entonces se nos hace difícil poner atención porque menos pasa algo ya nos distraemos o en internet mismo, en las navegaciones, entonces yo creo que eso también ha perjudicado bastante. Bueno, en mi experiencia yo creo que el principal problema de aquí es que crea un vacío de conocimiento, porque existen bastantes métodos de aprendizaje, pero ahora generalmente se usa este virtual. Y como existen niños que no tienen el acceso a Internet, entonces ya no tienen ese limitamiento para estudiar y dejan sus estudios. Entonces están esperando la presencialidad para volver a retomar las aulas porque en zonas alejadas no tienen este acceso. Entonces este es uno de los problemas también. Asimismo, incluyo pues esto a los celulares y me incluyo en este porque constantemente con nosotros cuando recibimos clases tenemos nuestro celular al lado y por cualquier situación los revisamos, incluso por los grupos del colegio y la universidad, porque avisan diferentes situaciones que está pasando con los maestros o de los compañeros. Entonces esto quita nuestra atención de la clase y hace que perdamos nuestro hilo y no tenemos ese aprendizaje total. Sí, un problema bastante grande sería eso de la atención que no pueden tener, o sea, el profesor no puede tener control total sobre cada uno de los estudiantes, porque, o sea, el profesor puede hacernos prender las cámaras, pero detrás de las cámaras no saben qué es lo que está haciendo el estudiante. Y hay bastantes distractores del internet, el teléfono y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo también pienso lo mismo, pero aparte de todo eso, muchas personas comentan que la capacitación, o sea, las clases que recibimos de forma online es aburrida, o sea, como que no hay buenas estrategias quizá que por parte de los profesores. También, como ya mencionaron, las dificultades de conexión, igual como hay semestres nuevos, también como que hay un problemita en cuanto a los alumnos, porque no se conocen, no hay confianza y es un poco receloso como que hablar con personas que no conocemos. Bueno, eso creo.
Y ahora, ¿qué ventajas pueden destacar de esta modalidad virtual? Bueno, en mi caso, a mí me favorece muchísimo porque yo viajaba todos los días, madrugaba muchísimo y ahora como estoy online, ya me levanto una media hora antes para clases o 10 minutos antes pero no sé, también hay sus desventajas. Eso. Bueno, yo una ventaja que encuentro de esto es que todos se pueden conectar en el lugar que estén a su clase. Y también del mismo modo, yo también vivo lejos, entonces a mí eso se me dificultaba bastante. Incluso en el momento de que se ha ahorrado dinero en costos extra como transporte y comida, que incluso era muy dificultoso llegar a veces a la universidad, porque cuando no se encontraba transporte me tocaba esperar como una hora y media y era bastante difícil. Yo creo que también nosotros tenemos la posibilidad de poder ver las clases grabadas, ¿no? Y esa es otra ventaja de la que tenemos, porque es verdad que no podemos, no es lo mismo preguntarle por, o sea, de manera virtual que presencial, pero si no entendimos algo, podemos ver las clases grabadas. En cambio, cuando era de manera presencial, ya era una y chao. Entonces, yo opino que esta es una gran ventaja que tenemos. Yo pienso que la principal ventaja que encontramos de las clases virtuales sería de que la educación no paró, a pesar de cualquier problema que hubo con la pandemia o antes también con el paro, y la educación no paró. Bueno, yo también creo que una de las ventajas es, como dijo mis compañeros, la economía, que ya no se gasta mucho en, o sea, buses, en movilidad y eso. Y también lo que dijo ayer, que hay las clases grabadas. Bueno, a mí me ha ayudado full, la verdad, las clases grabadas, porque a veces se me va alguna información o algo, entonces vuelvo a ver y ya está ahí, y cosa que en presencial no vamos a poder, sino más bien Y ahora, ¿qué tanto creen que los profesores se han adaptado a las nuevas tecnologías al momento de impartir sus clases virtuales? ¿O en qué aspectos consideran que deben mejorar? Bueno, yo creo que algunos profesores o sea, sí se han adaptado de una buena manera, y eso se puede notar cuando hacen uso de varias plataformas o de sitios web que nos ayudan a fortalecer nuestro aprendizaje y también a hacer más interactivas las clases. Pero algunos profesores tampoco no, o sea, hacen muy monótonas las clases y suelen ser muy sosas a la vez. Entonces, tanto creo que también se debería mejorar en ese aspecto. Bueno, en este sentido creo que cada profesor ha encontrado una herramienta para capacitarse y incluir el aula virtual, pero de la misma manera existen clases que son algo aburridas y como estamos en la casa nos distraemos con cualquier cosa, entonces no prestamos el 100% de la atención a la clase. Y creo que estaría en mejorar también activar nuestras cámaras para que el docente esté al constante pendiente de que el estudiante está presente en clase y no esté realizando otras actividades. Yo también estoy seguro que todos los profesores se están esforzando así como nosotros lo estamos haciendo, porque a todos nos cogió así de repente la pandemia y adaptarnos a un nuevo estilo de estudio es tremendo. O sea, imagínense, y también hay profesores que ya son de edad avanzada, y yo opino que no es lo mismo comparar a un profesor de 30 años con uno de 60 años. No, no creo que sea lo mismo. Entonces, yo creo que todos estamos haciendo bastante esfuerzo, y en especial los profesores, porque imagínense, no solamente es un curso de que tienen que calificar tareas, sino que son un montón de estudiantes. Pero a la vez también es verdad lo que ustedes mencionan, que a veces hay clases que literal se hacen muy aburridas porque tal vez solo el profesor se quede hablando y no nos haga interactuar mucho a nosotros. O también lo que a mí me molesta y siempre me ha molestado es cuando
me presentan una lámina de PowerPoint llena de letras y me hablan de que yo copio y pego, entonces si, güey, si tú haces lo mismo, ¿para qué me hablas que yo copio y pego? Así me van a presentar una lámina de PowerPoint ahí llena de letras. Bueno, ahora yo en mi punto de vista, yo creo que no todos los profesores son comprensibles, porque a veces tenemos problemas de conexión y como que no nos creen y nos ponen falta sin justificar, quizá porque algunos sí no se conectan a clases y no participan, pero también como que no son un poco recíprocos, porque cuando los profesores tienen problemas de conexión, nosotros como alumnos les entendemos y, y ellos al contrario, a nosotros nos ponen faltas y bueno, en eso nos perjudica. Pero también hay que valorar el esfuerzo que hacen cada uno de ellos. En realidad, esta temporada se ha sido muy difícil para nosotros y para todos en sí. Y no sé, eh, bueno, como han dicho ya todo, no sé qué más aportarles. Ya, los profesores de una u otra manera sí se han adaptado a esta modalidad de clases virtuales. Al principio era bastante complicado para los profesores también enviarnos tareas, la forma de calificarnos, la forma de dar clases, pero yo creo que con el tiempo que ha pasado ya se han logrado acoplar a esta modalidad. Y obviamente todavía tienen algunas fallas, es cierto lo que dicen que no nos comprenden y muchas veces nos presentan también esas láminas de PowerPoint de puro letras y ellos no nos piden así, entonces eso también es un puntito en contra de los profesores, pero de lo demás sí se han acoplado muy bien a la modalidad de estudio. Y en base a su experiencia, ¿qué tan beneficiosas han sido las actividades asincrónicas para el aprendizaje? Bueno, Jers, yo... ¿podrías? Ya. Sí, sí. Ah, ya. Bueno, perdón, perdón si alguien iba a hablar. Bueno, yo creo que las actividades asincrónicas, y puede ser cualquier tipo de actividad, grupales, individuales, tareas en clase y todo, depende de nosotros bastante, porque de hecho esa es nuestra formación, y yo creo que si nosotros hacemos la tarea a conciencia, no es solamente por ganarnos una nota, es porque realmente debemos tomarlo en serio y aprender. Entonces, yo pienso que no debemos ver las tareas como solo por tener una nota, sino un medio por el cual aprender. Y bueno, si ya no hacen la tarea, pues las personas son las que pierden, no los profesores. Entonces, yo creo que debemos sacarle bastante provecho a cada actividad que hagamos, no solamente los deberes, sino cualquier lectura, cualquier cosa. Bueno, para mí las actividades asincrónicas son muy beneficiosas porque estas ayudan a que nuestros conocimientos, los conocimientos que ya adquirimos, tengan más fuerza y así no con mucha facilidad logramos olvidar. Y la verdad esto es algo muy beneficioso porque también genera un nuevo estilo de aprendizaje para nosotros. ¿Y tú qué opinas, Génesis? Bueno, yo creo que también no sé, o sea, ha sido de ayuda porque en la clase tal vez no sé, tenemos alguna duda porque nos distrajimos o algo así. Entonces, gracias a las actividades, entonces se nos queda ya más claro y tenemos un mejor aprendizaje. Esto de las actividades asincrónicas es algo que deberíamos aprovechar nosotros mismos, o sea, para no quedar con ningún vacío de la clase y también para interactuar con los compañeros en algunas ocasiones. Entonces, es algo que yo creo necesario y puntual para nuestra educación. ¿Y tú, Jocelyn, qué opinas? O sea, bueno, yo creo que está bien, porque en realidad eso nos beneficia directamente a nosotros. Eh,
tenemos que aprovechar las herramientas que nos brindan cada uno de nuestros profesores y autoeducarnos, porque no todo lo que nos enseñan está bien como tal, sino que a veces también nos confundimos o no entendemos, entonces ya depende de nosotros y eso se ve que bueno, esto se ha visto bastante en la educación en línea por lo general, porque a veces por problemas de conexión y cositas así, se nos va el hilo de la clase. Y bueno, eso. Y si ustedes fueran directores de la universidad, ¿qué cambios realizarían en las clases virtuales? Bueno, aprovechando que nuestra universidad tiene los recursos, yo aprovecharía comprando otra plataforma para recibir clases, porque en Teams ya hemos visto nosotros que ha ocurrido una serie de problemas y eso nos ha quitado bastante el hilo de la clase, demasiado. O sea, cuando el profesor está hablando, explicando algo, llega esa persona que interrumpe y le mutea, nos saca de la clase. Entonces, yo opino que con otra plataforma virtual para recibir clases sería mucho mejor y esa es la primera opción que yo tomaría como director de la escuela o de la universidad completa. Marjorie, ¿tú qué opinas? Bueno, en mi punto de vista, yo daría punto a los estudiantes para que opinen en la clase de cada docente, a ver qué es lo que piensan y qué es lo que ellos cambiarían, para también tener el punto de vista de ellos y que también nos ayuden a modificar estas modalidades virtuales para que sea beneficioso para su educación. Jocelyn, ¿y tú qué harías si fueras director de la universidad? Bueno, yo también comparto con Gerson, la verdad, porque, bueno, ya somos, no somos niños, ¿no? Pero a veces siempre va a haber un molestosito que va a tener ese chiste. Entonces, el primer cambio sería o sea, la aplicación para recibir clases, porque a veces sí es un poco tedioso que te silencien eh, o te saquen de la clase. Desde mi punto de vista como tal vez director de carrera o no sé, sería mejor que concientizar a los alumnos para que olviden esos hábitos de alguna forma, o más bien, no sé, optimizar recursos para que esto no suceda en las clases, esto de que sacan de clases, que nos silencian a veces. Entonces es tedioso para los profesores y para nosotros mismos. Entonces esto impide un poco también que la educación proceda normalmente. Bueno, yo daría cursos o sea, igual a los profesores para que, o sea, para que sepan dar mejor las clases o hacerlos más interactivas, como sabemos, hay algunos profesores que no hacen buen uso de la tecnología y que con el tiempo ya han aprendido, porque bueno, todos mismos hemos aprendido debido a la situación. Entonces, pero tal vez con un curso diciéndoles, enseñándoles a usar otras plataformas. Entonces, ya. Entonces, enseñándoles esas cosas pueden hacer la clase más divertida, perdón. Ya, ahora muy bien, conocemos que en las clases virtuales hay muchas maneras de interrumpir el aprendizaje, justo como lo que ustedes hablaban ahorita. Entonces, ¿qué medidas creen que se deberían implementar para que no existan este tipo de inconvenientes en las clases virtuales? Gerson, ¿nos podrías compartir? Bueno, una medida que
deben tomar, creo yo, o que ya están tomando, es el rastreo de las personas que están realizando estas actividades inadecuadas, porque es terrible que se tomen el nombre de otra persona y le hagan quedar mal. O sea, yo me pongo en el lugar de la persona y sería terrible que Gerson Espinosa esté compartiendo un video inapropiado en una clase que ni siquiera me conoce. Entonces, yo como medida, yo opino que esa persona debe ser sancionada, o sea, rastreada y sancionada, porque recordemos que la directora y nuestra tutora ya le dieron chance de que se arrepienta y que deje de hacer eso frente a todos y que lo iban a olvidar, pero esa persona no se dio y después fue con cosas peores. Entonces yo opino que como que ya no hay tal. Yo tomaría medidas como las que sean estipuladas, las que estén escritas. Sí, primero el rastreo y luego encontrar a esa persona y no culpar al resto de alumnos, porque ¿qué culpa tiene el curso si solamente es una persona? Bueno, yo creo que, o sea, si ya saben a la persona que es, de darle una sanción de una, porque ahí va a recapacitar, porque si no se les castiga, no van a entender. Y eso hemos estado evidenciando durante esta época. Y no es que no saben la persona porque en realidad ya la conocen y va, ya se reitera y es un poco ya tedioso, molestoso. Bueno, al menos a mí me enoja bastantísimo, porque no estamos hablando con niños de 10 12 años, ya somos jóvenes, la mayoría ya tenemos alrededor de 20 años. Entonces yo creo que más que una sanción sería que le expulsen de la universidad, porque ahí yo sé que va a manchar su hoja de estudiante, pero sería una buena lección y que recapacite esta persona. O si no, no va a ser, vamos a hacer burla siempre de él. Bueno, yo en mi punto de vista creo que ya se han tomado las medidas necesarias para rastrear a esta persona, pero también el docente debe continuar con su clase. Entonces, lo que se debería incorporar ahí serían las salas de espera para que cada docente verifique la entrada de su alumno y también que se bloquee el momento de silenciar, de sacar a los estudiantes de la clase, porque esta opción sí existe en Teams. Entonces sí es factible para que los docentes tomen esta iniciativa y también la apliquen. Patricio, ¿tú qué medidas tomarías frente a esta situación? O sea, las medidas de parte de la universidad de los docentes ya se han tomado. El problema es que se sigue repitiendo y entonces ahí sí ya deberíamos proceder a una parte de sancionar a las personas y tampoco tapar porque eh, algunas personas saben quiénes son y aún así los defienden o los tapan, entonces eso también estaría mal por parte de los estudiantes, que, o sea, que socapen ese tipo de acciones cuando son las que perjudican a todos, no solo a una persona. Bueno, yo también estoy de acuerdo en que yo creo que las autoridades ya han hecho lo que está en sus manos y que igual se debería sancionar o tomar una medida más drástica como expulsarle a la persona de la universidad, porque además si se hace eso ya va a quedar como lección para también otras personas, para que no lo vuelvan a hacer. Pero también lo veo ya algo más personal, ya que o sea, ya cada estudiante debe saber que debe tomarse en serio las clases y tampoco invitar a otras personas extrañas a la reunión. Y también debemos ya estar conscientes de que nos estamos preparando como profesionales y que al hacer esas cosas también se pierde tiempo en nuestras clases y a veces las clases están en serio muy interesantes y vienen y aparecen, o sea, comienzan a silenciar y cosas así, y ya se pierde el hilo de la clase. Y ahora, en base a su experiencia, ¿qué tan estresados o conformes se han sentido durante este periodo de clases virtuales? Bueno, yo creo que todos al inicio tal vez
nos empezamos a sentir un poco como, yo qué sé, felices porque estábamos en la casa y la familia y todo, y jiji, jajaja, felices, pero ya después ya como que ya empezó a cansar. Pero bueno, ya llegamos a acostumbrarnos y personalmente el problema que yo he tenido es con los libros, porque no he podido acceder a la biblioteca desde el día que dejé la universidad. No he podido acceder a la biblioteca virtual porque no sé qué pasa, la señal o algo así, no sé. Entonces, eso para mí ha sido una causa, no de estrés, pero sí de bastante molestia, porque no, porque en la biblioteca virtual hay muchos libros y yo tengo que estar buscando en otras plataformas y inclusive hasta a veces hasta tratar de pagar para poder conseguir solamente un párrafo que necesito para un deber. Entonces, eso para mí sí ha sido bastante molestoso. No ha sido motivo de estrés, pero sí me ha incomodado algunas veces. Jocelyn, ¿qué opinas de esto? Bueno, o sea, al inicio sí se me hizo muy difícil acostumbrarme a conectarme por un computador, la verdad. Me estresaba muchísimo y me aburría. O sea, como que el interés disminuyó porque se supone que estábamos iniciando nuestra carrera y es algo como que interesante compartir con cada uno de mis compañeros. Y es más, ni nos conocimos muy bien. Bueno, ya después de acostumbrarnos, en el primer semestre yo sí tenía mucho estrés, bastante, porque no sabía manejar muy bien la plataforma de la universidad, a veces sus deberes me confundían, pero conforme pasó el tiempo me fui acostumbrando. Y ahora en este periodo te puedo decir que ha sido el semestre más tranquilo que hemos tenido. Bueno, para mí sí, como que hemos tenido más tiempo de presentar tareas, los profesores en cierto punto han sido más comprensibles y nos han ayudado bastante, al igual que, y siempre diré que me estresa hacer videos porque se requiere de muchísimo tiempo, pero aún así creo que ya al final ya se coge costumbre y para bien o mal es bueno para nosotros, ya que nos estamos formando como psicólogos y una característica de ellos es la paciencia. Bueno, bueno, yo personalmente al principio sí, o sea, no me estresé mucho porque pensé que era algo corto de un mes a lo mucho, dije, y lo tomé tan tranquilo y dije, bueno, ya hay que adaptarnos a esto, pero ya últimamente en lo personal sí me he estresado demasiado y más creo que me he estresado cuando nos mandan a hacer una tarea o una tarea que sea diferente y no se puede, no, o sea, no se puede con todos los materiales o algo por el motivo mismo de la pandemia. Y también, o sea, no sé, me pongo a pensar y digo, las clases presenciales, en lo personal eran, las pocas clases que tuvimos eran tan lindas, se sentía, o sea, no sé, yo las sentía a las clases y me sentía tan bien y tan feliz de comenzar mi carrera y luego se fue menorando ese interés y como que yo me distraigo mucho y por ende el estrés, a mí sí me da estrés, la verdad. Bueno, en mi punto de vista, la verdad, esto a mí al principio no me gustaba y me cansaba demasiado, porque las mañanas clases, en la tarde sentada haciendo tarea, pues sí hubo un momento que sí me llegaba a estresar, porque creo que al principio nos mandaban mucha tarea muy extensa, que incluso el tiempo te faltaba. Entonces creo que ya con el tiempo hemos aprendido a adaptarnos a esta vía, pero también en algunas ocasiones sí es dificultoso porque pierdes el control de la atención muy fácilmente. Patricio, ¿y tú cómo te has sentido? La verdad, al principio creo que todos nos sentimos un poco incómodos porque no sabíamos cómo manejar muy bien esta plataforma, el Teams, y teníamos problemas con deberes, con conectarnos y todas esas cosas al principio. Pero creo que también nos
hemos adaptado a esta modalidad y ahora creo que ya sabemos aprovechar un poco más todas estas comodidades que ahora tenemos desde casa. Y ahora, según su experiencia y su criterio, ¿qué tan necesario creen que es retomar las clases presenciales? ¿Creen que deberíamos regresar o permanecer así, de manera virtual? Yo creo que todos pensamos que debemos regresar porque esta no es la manera por la cual estamos pagando por estudiar. O sea, nosotros pagamos bastante y no es pues para estar desde nuestra casa sentados en una silla y frente a una computadora. En realidad pagamos por más y yo creo que no solamente por lo que pagamos, sino por seguir aprendiendo, porque es imposible aprender así de esta manera y, no, y nosotros estamos como quien digamos bien porque estamos todavía en semestres bajos. Ahora imaginémonos los que ya tienen que hacer prácticas y salir, entonces es muy complicado y yo creo que es necesario que volvamos, si no, no hay más. Bueno, yo creo que es necesario volver a clases presenciales y además ya estamos grandes, ya tenemos 20 años aproximadamente y creo que todos tomaríamos las medidas de seguridad que se necesita para ya volver, porque hay momentos de que no todo el conocimiento podemos adquirir mediante una pantalla, porque también necesitamos de la socialización de compañeros y profesores, entonces ahora en esta vía virtual no se puede, porque todo es por el celular, grupos de WhatsApp, entonces no hay esa interacción que en presencial se tenía y se compartía con todos. Bueno, yo también estoy de acuerdo que sí se debería retomar las clases presenciales y bueno, eso de, obviamente todavía tenemos que tener mucho cuidado por el COVID y eso. Ya, entonces deberíamos tomar todas las medidas de bioseguridad y, o sea, yo creo que ya depende de cada uno. Cuidarnos nuestra salud, también las de nuestra familia, que es muy indispensable, pero también, o sea, el aprendizaje va a ser mejor en presencial y la preparación como profesionales va a ser mejor ya el resultado. Jocelyn, Bueno, sí, ya iba a hablar. Bueno, yo creo y considero que por el momento no debemos regresar. Yo sé que la educación que estamos recibiendo por vía online no es la misma que presencial, pero en estos momentos no le vería como algo correcto. Sería como que algo imprudente por por parte de las autoridades, porque en realidad esta situación de la epidemia ha sido muy difícil. Bueno, muchos dicen que no estamos aprendiendo y eso, pero ya también depende de nosotros, de nuestra autoeducación y todo eso. Bueno, quizá en los semestres posteriores ya nos podremos y nuevamente ir a la universidad. Bueno, yo considero que lo más fundamental ir a presencial sería lo que es las prácticas, porque ahí vas a aprender un poco más también, porque literal, si no practicas no aprendes. Entonces, no estoy de acuerdo que regresemos, porque si no, si sí, yo sé que tú tenemos ya la edad, vamos a tener las precauciones debidas, pero no del todo. Bueno, eso creo yo. Patricio, ¿tu opinión? Yo pienso que sí sería bueno y elemental para nuestra educación que volvamos a clases, pero por el problema que estamos pasando también deberíamos tener un poquito de precauciones. Tal vez si es que la universidad nos diera esas precauciones necesarias para que nosotros no nos contagiemos, ni los profesores tampoco. Tal vez sí, pero por el contrario no, porque estamos arriesgando nuestra seguridad y también la de nuestra familia. Listo, muy bien, eso ha sido todo. Gracias por su participación y por su atención.